Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, suscríbete al canal para seguir apoyándolo, porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar completamente tu forma de entender la victoria espiritual. La iglesia está llena esta noche. Los bancos repletos de cuerpos, las manos levantadas al cielo, las voces entonando himnos con un fervor que pareciera estremecer las paredes. Desde afuera, todo luce perfecto. Desde afuera, parece que el reino de Dios se manifiesta con poder en este lugar. Pero hay algo que Edward L. Moody descubrió en sus años de ministerio que la mayoría de los cristianos nunca quiere enfrentar. No todo el que frecuenta la iglesia pertenece realmente al reino de Dios. No toda mano levantada está conectada a un corazón rendido. No todo canto de alabanza nace de un espíritu transformado. Y esa verdad incómoda, esa realidad que muchos prefieren ignorar, está escrita con claridad absoluta en las páginas de la Escritura. Dwight L. Moody solía predicar con una intensidad que cortaba hasta los huesos. No se conformaba con emociones pasajeras ni con decisiones superficiales. Él sabía que la fe verdadera se prueba en el fuego, no en la comodidad de un culto emotivo. Y una de las verdades más profundas que Moody compartió con miles de personas fue esta: la presencia física en un templo no garantiza la presencia espiritual en el reino. Puedes estar sentado en la primera fila y estar completamente alejado de Dios. Puedes conocer cada himno de memoria y no conocer realmente al autor de tu salvación. Esa es la tensión que vivimos hoy. Esa es la crisis silenciosa de esta generación. Hemos confundido la asistencia con la fidelidad. Hemos confundido la apariencia con la verdad. Y mientras las iglesias se llenan, los corazones permanecen vacíos. Jesús mismo lo advirtió en Juan capítulo 15. Él habló de ramas que permanecen conectadas a la vid y ramas que solo aparentan estarlo. Ramas que llevan fruto porque están verdaderamente unidas a Cristo, y ramas secas que serán cortadas y echadas al fuego. No importa cuánto tiempo lleven colgando del árbol, no importa cuán cercanas parezcan estar. Si no hay vida real fluyendo desde la vida hacia ellas, su destino es el juicio. Moody entendió esto con una claridad devastadora, y lo predicó sin temor, porque sabía que el amor verdadero no oculta la verdad. El amor verdadero no permite que las personas vivan en una ilusión cómoda mientras caminan hacia la destrucción eterna. Ahora bien, hay un salmo en particular que Edward L. Moody usaba constantemente para ilustrar esta verdad. Un salmo que la mayoría conoce, pero que pocos entienden realmente en su profundidad. Ese salmo es el 34. Y dentro de sus versos hay 6 promesas de victoria que nadie te ha contado. 6 llaves espirituales que pueden cambiar radicalmente tu experiencia con Dios. Pero estas promesas no son para cualquiera. No son para quienes solo juegan a la religión. No son para quienes buscan emociones pasajeras o experiencias superficiales. Estas promesas son para quienes están dispuestos a permanecer. Para quienes están dispuestos a rendir todo. Para quienes entienden que la vid no alimenta ramas muertas. Moody solía decir que Dios no está impresionado por nuestra asistencia a los cultos. No está impresionado por cuántas veces levantamos las manos o cuántas lágrimas derramamos durante una canción emotiva. Dios mira el corazón. Dios examina la raíz. Y si esa raíz no está verdaderamente conectada a Cristo, todo lo demás es teatro. Todo lo demás es ilusión. Entonces te pregunto ahora mismo, antes de avanzar hacia estas 6 promesas poderosas, ¿estás verdaderamente conectado a la vid? ¿O solo estás colgando de ella, aparentando vida mientras por dentro estás seco? Esta no es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque lo que viene a continuación no funcionará si no hay una conexión real. Las promesas del Salmo 34 no son fórmulas mágicas, son realidades espirituales que solo operan en aquellos que permanecen en Cristo. Dwight L. Moody pasó décadas predicando el Evangelio a millones de personas, vio conversiones reales, vio vidas transformadas de forma radical, pero también vio a miles que se acercaban emocionados, tomaban decisiones apresuradas y luego desaparecían cuando llegaban las pruebas. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron realmente conectados, porque su fe era emocional, no espiritual, porque buscaban los beneficios del reino sin someterse al rey. Y esa es la trampa más peligrosa en la que puede caer un creyente. Creer que estás dentro cuando en realidad estás fuera. Creer que estás seguro cuando en realidad estás perdido. Creer que conoces a Dios cuando Él dirá un día, nunca os conocí. Ahora déjame compartir contigo algo que cambiará tu perspectiva para siempre. El Salmo 34 fue escrito por David en un momento de crisis absoluta. No lo escribió desde la comodidad del palacio. Lo escribió mientras huía del rey Saúl, disfrazándose de loco para salvar su vida. Lo escribió desde el quebranto, desde la desesperación, desde el lugar donde todas las máscaras caen y solo queda la verdad desnuda. Y es desde ese lugar, desde esa profundidad,
que nacen las 6 promesas que estás a punto de descubrir. La primera promesa que Edward L. Moody extrajo del Salmo 34 es tan poderosa que muchos la pasan por alto porque parece demasiado simple, pero no te dejes engañar por su aparente sencillez. Esta promesa ha sostenido a millones de creyentes en los momentos más oscuros de sus vidas. David escribe, busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí está la primera llave, la liberación del temor no viene por tu fuerza, viene por buscarlo a Él. No dice que David venció sus temores con valentía humana, no dice que los ignoró o los minimizó, dice que buscó a Dios, y Dios mismo se encargó de librarlos. Moody predicaba esto con una intensidad que estremecía a sus oyentes. Él decía que el problema de la iglesia moderna es que hemos dejado de buscar verdaderamente a Dios. Oramos, sí, cantamos, sí, pero buscar es algo completamente diferente. Buscar implica desesperación. Buscar implica que no puedes seguir adelante sin encontrarlo. Buscar significa que todo lo demás pierde importancia hasta que lo encuentras. Y cuando lo buscas de esa manera, cuando clamas desde lo profundo de tu ser, Él responde, no tal vez, no si tienes suerte. Él responde siempre, y cuando responde, los temores que te paralizaban, las ansiedades que te robaban el sueño, los miedos que te mantenían atrapado, todos ellos son desarraigados por su presencia. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. Esta promesa no funciona si estás jugando a la religión. No funciona si tu búsqueda es tibia, superficial, rutinaria. David buscó desde la cueva, desde el exilio, desde la desesperación absoluta. Y es desde ese lugar que Dios responde con poder. La segunda promesa es aún más profunda. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Moody enseñaba que mirar a Dios transforma tu rostro antes de transformar tus circunstancias. Hay una luz que viene sobre aquellos que fijan sus ojos en Él. No es una luz física que otros puedan medir, pero es tan real que todos la perciben. Es la luz de la esperanza en medio de la desesperanza. Es la luz de la paz en medio de la tormenta. Es la luz de la confianza cuando todo alrededor se derrumba. Tus circunstancias pueden seguir siendo difíciles. Tus problemas pueden no desaparecer de inmediato, pero tu rostro cambia, tu espíritu cambia. Y esa transformación interna es tan poderosa que impacta a todos los que te rodean. Moody solía contar historias de personas que llegaban a sus reuniones destrozadas, desesperadas, sin esperanza. Y después de un encuentro genuino con Dios, algo cambiaba en ellos. No necesariamente en su situación externa, sino en su ser interior. Y esa transformación era tan evidente que incluso los incrédulos lo notaban. Esa es la segunda promesa, cuando miras a Dios de verdad, cuando fijas tus ojos en Él por encima de tus circunstancias, Él ilumina tu rostro, Él quita la vergüenza, Él restaura tu dignidad, Él te devuelve la esperanza que habías perdido. Pero de nuevo, esto no es automático, no es un truco religioso, requiere que realmente mires a Él, que apartes tus ojos de todo lo demás y los fijes únicamente en su rostro. Y cuando lo hagas de verdad, experimentarás esta promesa en tu propia vida. Ahora llegamos a la tercera promesa, y aquí es donde muchos comienzan a sentirse incómodos. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Nota las palabras, este pobre. David no se presenta como el rey, no se presenta como el ungido de Dios, no se presenta con títulos impresionantes ni con logros religiosos, se presenta como un pobre. Como alguien que no tiene nada que ofrecer excepto su necesidad desesperada. Y Moody martillaba este punto una y otra vez en sus predicaciones. Dios no responde a los religiosos arrogantes. Dios no responde a los que vienen con una lista de méritos. Dios responde a los pobres en espíritu, a los que reconocen su bancarrota espiritual, a los que saben que sin Él no son nada. Esa es la tercera promesa, cuando clamas desde tu pobreza espiritual, cuando reconoces que no tienes nada en ti mismo, Dios te escucha y te libra de todas tus angustias. No algunas, todas. Pero la clave está en ese reconocimiento. La clave está en venir a Él como un mendigo, no como un negociante, no como alguien que trae algo a la mesa, sino como alguien que solo extiende las manos vacías esperando su misericordia. Y cuando vienes de esa manera, cuando te humillas de esa manera, Él responde con poder. Él responde con liberación. Él responde de una forma que transforma completamente tu realidad. La cuarta promesa es donde la intensidad aumenta aún más. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Esta es una promesa de protección sobrenatural. No es una protección que puedas ver con tus ojos físicos. No es un ejército visible que monte guardia a tu alrededor. Pero es tan real como cualquier ejército terrenal. Es más real, de hecho.
Moody predicaba que los creyentes verdaderos viven en una dimensión de protección que el mundo no puede comprender. Hay fuerzas angelicales acampando alrededor de aquellos que temen al Señor. No un ángel ocasional que pasa de visita, un campamento completo, una presencia constante, una defensa permanente. Pero nota la condición: los que le temen, no los que juegan con la religión, no los que usan el nombre de Dios como un amuleto de buena suerte, los que le temen, los que viven en reverencia, los que entienden quién es Él y se postran en adoración genuina. Para ellos, para los que realmente le temen, hay una protección que sobrepasa todo entendimiento. Moody contaba la historia de un misionero que fue enviado a un territorio hostil, donde los creyentes eran perseguidos sin piedad. Este hombre no tenía armas, no tenía protección militar, no tenía nada excepto su fe, y noche tras noche, mientras dormía en su pequeña cabaña, grupos armados pasaban cerca dispuestos a atacar. Pero algo inexplicable sucedía cada vez. Se detenían, miraban hacia la cabaña, y se alejaban sin poder acercarse. Años después, cuando la región cambió y llegó la paz, uno de esos hombres que había intentado atacar se convirtió al Evangelio, y confesó lo que había visto. Dijo que cada vez que se acercaban a esa cabaña, veían figuras luminosas rodeándola, guerreros de luz que impedían el paso, y el temor que sentían era tan grande que no podían dar un paso más. Esa es la cuarta promesa en acción. Esa es la realidad invisible que protege a los que temen a Dios. Y aunque no la veas, aunque no la sientas, está allí, activa, vigilante, defendiéndote de peligros que ni siquiera conoces. Pero no puedes acceder a esta promesa si vives en desobediencia. No puedes reclamar protección divina mientras caminas en rebelión. El temor del Señor no es un sentimiento superficial. Es un estilo de vida. Es una reverencia que transforma cada decisión, cada palabra, cada pensamiento. Y cuando vives en ese temor santo, la promesa se activa. El campamento angelical se establece. Y estás protegido de formas que jamás comprenderás completamente hasta que estés frente a Él y veas todo lo que bloqueó para mantenerte a salvo. Ahora llegamos a la quinta promesa, y aquí Moody solía hacer una pausa dramática en sus sermones, porque esta promesa desafía toda lógica humana. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad. No lean sobre Él. No escuchen testimonios sobre Él. No observen desde lejos. Gustad. Experimenten. Prueben por ustedes mismos. Esta promesa es una invitación a la experiencia directa con Dios. Y Moody insistía en que el cristianismo nunca fue diseñado para ser una religión de segunda mano. No fue diseñado para que vivas de las experiencias de otros. No fue diseñado para que dependas de los testimonios ajenos. Fue diseñado para que tú mismo pruebes y compruebes que Dios es bueno. Pero aquí está el problema de esta generación. Hemos llenado las iglesias de personas que conocen a Dios por referencias, que saben lo que otros dicen de Él, que han escuchado historias increíbles de su poder, pero ellos mismos nunca lo han probado. Nunca han tenido ese encuentro personal que lo cambia todo. Nunca han experimentado su bondad de forma directa, y por eso su fe es frágil, por eso se tambalea ante la primera crisis, por eso dudan cuando llegan las pruebas, porque están viviendo de fe prestada, están viviendo del testimonio de otros, y cuando vienen las tormentas, descubren que lo que otros experimentaron no es suficiente para sostenerlos a ellos. Moody predicaba con fuego sobre esto. Decía que Dios no quiere que creas porque alguien más creyó, quiere que creas porque tú mismo lo probaste. Porque tú mismo experimentaste su bondad, porque tú mismo comprobaste que cada promesa que Él hace, la cumple. Esa es la quinta promesa, una invitación a dejar de vivir de segunda mano, una invitación a probar por ti mismo, y cuando lo hagas, cuando realmente te atrevas a confiar en Él y experimentarlo directamente, descubrirás que es bueno, no porque alguien te lo dijo, porque lo comprobaste. Y esa certeza, esa convicción nacida de la experiencia personal, es lo que te sostendrá cuando todo lo demás falle. Pero para gustar, tienes que acercarte. Para probar, tienes que abrir la boca. Para experimentar, tienes que arriesgarte. Y muchos nunca llegan a esta promesa porque tienen miedo. Miedo de acercarse demasiado. Miedo de entregarse completamente. Miedo de confiar de verdad. Prefieren mantenerse a una distancia segura, observando, analizando, controlando. Y desde esa distancia, nunca prueban, nunca experimentan, nunca conocen realmente su bondad. Si ese eres tú, si has estado viviendo de los testimonios de otros, si tu fe está construida sobre lo que escuchaste en lugar de lo que experimentaste, hoy es el día de cambiar eso. Hoy es el día de acercarte, de probar, de arriesgarte a confiar completamente en Él. Y cuando lo hagas, esta quinta promesa se volverá la más real de todas en tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora.
porque lo que viene en la sexta promesa es tan poderoso que puede cambiar el curso de tu destino eterno. Activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que Dios tiene preparado para ti. Y si este contenido está impactando tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. No guardes para ti lo que puede transformar a otros. La sexta y última promesa es la que Moody consideraba la más completa de todas. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aquí está la promesa final, provisión completa para los que lo buscan. No provisión parcial, no provisión condicional, provisión completa de todo bien. Pero nota el contraste que David establece. Los leoncillos, que son símbolo de fuerza y poder en el reino animal, experimentan necesidad, experimentan hambre, porque dependen de su propia fuerza para conseguir lo que necesitan. Y a veces esa fuerza no es suficiente, a veces la presa escasea, a veces las circunstancias cambian, a veces su fuerza no alcanza. Pero los que buscan al Señor, los que ponen su confianza en Él en lugar de en su propia capacidad, esos no tendrán falta de ningún bien. Moody explicaba esta promesa de una manera que desafiaba toda la lógica del mundo. Él decía que el mundo te enseña a ser un león, te enseña a ser fuerte, independiente, autosuficiente, te enseña a cazar tu propio sustento, a confiar en tus propias garras, a rugir más fuerte que los demás. Pero Dios te llama a algo completamente opuesto, te llama a depender de Él, a confiar en su provisión en lugar de en tu fuerza, a buscarlo a Él en lugar de buscar lo que necesitas. Y cuando haces ese cambio, cuando pasas de ser un león que caza a ser un hijo que confía, todo cambia. La provisión deja de ser resultado de tu esfuerzo y se convierte en resultado de su fidelidad. Ya no dependes de tus capacidades limitadas. Dependes de sus recursos ilimitados. Ya no te mueves por temor a la escasez. Te mueves en confianza de su abundancia. Esta sexta promesa ha sostenido a millones de creyentes a través de crisis económicas devastadoras. Ha sostenido a misioneros en territorios donde no había ninguna fuente visible de provisión. Ha sostenido a familias que perdieron todo y no tenían de dónde obtener lo necesario. Porque esta promesa no depende de las circunstancias externas. Depende de la fidelidad de Dios. Y Dios no cambia. Su fidelidad no fluctúa con la economía. Su provisión no se agota cuando los recursos humanos se acaban. Él es la fuente inagotable. El proveedor eterno, el que nunca falla. Pero Moody también advertía sobre algo crucial. Esta promesa no es para los que juegan con Dios. No es para los que lo buscan solo cuando necesitan algo. No es para los que viven como leones 6 días de la semana y pretenden ser ovejas el domingo. Esta promesa es para los que buscan al Señor, para los que lo buscan de verdad, para los que han hecho de Él su prioridad, su enfoque, su razón de existir. Para esos, la promesa es absoluta. No tendrán falta de ningún bien, no algunos bienes, ningún bien, todo lo que realmente necesiten, todo lo que sea verdaderamente bueno para ellos, será provisto. Tal vez no cuando lo esperes, tal vez no como lo esperes, pero será provisto, porque Dios no puede fallar a los que confían en Él. Ahora bien, hemos recorrido las 6 promesas del Salmo 34 que Edward L. Moody predicaba con tanto poder. Liberación del temor, rostro iluminado sin vergüenza, libertad de todas las angustias, protección angelical constant, experiencia personal de su bondad, provisión completa de todo bien. 6 promesas devastadoramente poderosas. 6 llaves que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Pero aquí viene la pregunta que Moody siempre hacía al final de este mensaje. La pregunta que separaba a los oyentes casuales de los verdaderos buscadores. La pregunta que dividía a las ramas muertas de las ramas vivas. ¿Estás verdaderamente conectado a la vid? ¿O solo estás colgando de ella? Porque estas 6 promesas no son para decorar un sermón bonito. No son para coleccionar en un cuaderno de notas inspiradoras. Son para vivir, son para experimentar, son para que transformen radicalmente tu realidad. Pero solo funcionan si estás verdaderamente conectado a Cristo. Solo funcionan si hay vida real fluyendo desde Él hacia ti. Solo funcionan si tu fe no es teatro, sino realidad. Moody predicaba que puedes estar en la iglesia correcta, cantar las canciones correctas, levantar las manos en los momentos correctos, y aún así estar completamente desconectado. Puedes tener toda la apariencia de piedad y no tener el poder. Puedes lucir como una rama sana mientras por dentro estás completamente seco. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Porque si estás engañándote a ti mismo, si has confundido la presencia física con la conexión espiritual, estas promesas no funcionarán en tu vida. Puedes citarlas 1000 veces, puedes memorizarlas perfectamente, puedes predicarlas a otros. Pero si no hay una conexión real con la vid, no habrá fruto, no habrá vida, no habrá poder.
Jesús lo dijo con claridad absoluta en Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, no poco, nada. Toda tu actividad religiosa, por impresionante que parezca, no produce nada de valor eterno si no estás conectado a él. Puedes impresionar a las personas, puedes construir una reputación, puedes tener influencia y popularidad, pero si no permaneces en él, todo eso es madera, heno y hojarasca que será consumido en el fuego del juicio. Entonces la pregunta vuelve a ti con toda su fuerza. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿O solo estás actuando el papel? ¿Estás verdaderamente conectado? ¿O solo aparentas estarlo? Esta no es una pregunta que puedas evadir. Esta no es una pregunta que puedas responder con palabras vacías. Esta es una pregunta que tu vida responde cada día. Moody solía terminar este mensaje con una advertencia solemne. Decía que el día del juicio revelará la verdad sobre cada uno. Ese día, cuando estés delante del trono de Dios, no importará cuántos cultos asististe, no importará cuántas veces levantaste las manos, no importará cuántos versículos memorizaste. Lo único que importará será esto: ¿permaneciste en Cristo? ¿Estuviste verdaderamente conectado a la vid? ¿Hubo vida real fluyendo desde él hacia ti? Y si la respuesta es no, si descubres en ese momento que todo fue apariencia, que todo fue actuación, que nunca hubo una conexión real, será demasiado tarde para cambiar, será demasiado tarde para arrepentirse, será demasiado tarde para empezar de nuevo. Por eso Moody predicaba con tanta urgencia, por eso no se contentaba con emociones superficiales ni con decisiones apresuradas, porque sabía que estaba lidiando con destinos eternos, sabía que estaba hablando con personas que podían estar a un paso del infierno mientras pensaban que estaban camino al cielo. Y el amor verdadero no permite que alguien camine hacia la destrucción sin advertirle. El amor verdadero no guarda silencio cuando ve el peligro. El amor verdadero grita, advierte, suplica, hace todo lo posible para despertar a los que están dormidos en su falsa seguridad. Así que hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir jugando a la religión, puedes seguir aparentando, puedes seguir colgando de la vid sin estar realmente conectado. Y tal vez engañes a todos los que te rodean, tal vez incluso te engañes a ti mismo por un tiempo, pero llegará el día en que la verdad será revelada, y ese día no querrás descubrir que viviste una mentira. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida en este momento, puedes dejar de jugar, puedes dejar de actuar, puedes dejar de fingir, y puedes venir a Cristo con honestidad brutal, con humildad genuina, con desesperación real. Puedes venir como ese pobre que clama desde lo más profundo de su ser. Puedes venir reconociendo que no tienes nada, que no eres nada, que sin él estás perdido para siempre. Y cuando vengas de esa manera, cuando vengas con ese nivel de honestidad y rendición, él te recibirá. Él te conectará verdaderamente a la vid. Él hará fluir su vida en ti. Y entonces, solo entonces, estas 6 promesas comenzarán a manifestarse en tu vida de forma real. Entonces experimentarás la liberación del temor porque estarás verdaderamente conectado al que tiene todo poder. Entonces tu rostro será iluminado porque la luz de Cristo estará brillando desde dentro de ti. Entonces clamarás desde tu pobreza espiritual y serás escuchado porque habrá una conexión real. Entonces los ángeles acamparán a tu alrededor porque estarás viviendo en el temor genuino del Señor. Entonces probarás su bondad de forma directa porque no estarás dependiendo del testimonio de otros sino de tu propia experiencia. Entonces no tendrás falta de ningún bien porque habrás dejado de confiar en tu fuerza de león y estarás confiando en la provisión del Padre. Todo esto se vuelve real cuando la conexión es real. Todo esto se manifiesta cuando dejas de jugar y comienzas a vivir de verdad en Cristo. Dwight L. Moody vio a miles de personas transformadas por este mensaje. Vio a religiosos arrogantes quebrantarse y venir con humildad genuina. Vio a personas que habían estado en la iglesia durante décadas descubrir que nunca habían estado realmente conectadas. Vio conversiones genuinas que produjeron fruto duradero. Vio vidas cambiadas para siempre. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Ese mismo Dios que respondió a los que buscaron en los días de Moody sigue respondiendo hoy. Ese mismo Cristo que conectó a tantos a la vid verdadera sigue extendiendo la invitación. Esa misma vida que transformó a millones está disponible para ti en este preciso momento. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que dejar de postergar. Tienes que dejar de pensar que mañana será mejor momento, porque mañana no está garantizado. Mañana podrías estar delante de Él dando cuenta de tu vida, y en ese momento, descubrirás si estuviste realmente conectado o solo lo aparentaste. No esperes hasta ese día para descubrir la verdad. Descúbrela ahora. Examina tu corazón ahora. Ven a Cristo con honestidad brutal ahora.
Y si descubres que has estado jugando, que has estado actuando, que nunca hubo una conexión real, este es el momento de cambiar eso. Este es el momento de rendir todo. Este es el momento de conectarte verdaderamente a la vid. Las 6 promesas del Salmo 34 están esperando para manifestarse en tu vida. La liberación, la iluminación, la libertad, la protección, la experiencia personal, la provisión completa. Todo está disponible, todo está al alcance, pero solo para los que están verdaderamente conectados. Solo para los que permanecen en Cristo. Solo para los que han dejado de ser ramas secas que cuelgan y se han convertido en ramas vivas que llevan fruto. Que tu decisión hoy sea clara, que tu compromiso sea total, que tu rendición sea completa, y que desde este momento en adelante, tu vida sea evidencia viviente de que estas promesas son reales, porque tú estás realmente conectado a aquel que las cumple. Si este mensaje impactó tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo verdades que transforman. Y sobre todo, no dejes que estas palabras se queden solo en tu mente. Llévalas a tu corazón, actúa sobre ellas, y experimenta el poder de vivir verdaderamente conectado a Cristo.